Eso es lo que he mejor visto no. en el problema, ¿no? Y tampoco no hay una solución como tal. Eso, licenciado Vicente, quizás para mañana un poco más quiero profundizar eso, hacer un estudio como más un poquito quiero empaparme en este tema, Vicente. No he hecho Ya no me la parece mejor muy trabajo como bien. debería hacerlo, pero no se podría hacer. Vicente, gracias. Está bien, gracias. Y está bien también la explicación, incluso algo más breve podría ser para los demás alumnos, pero en términos generales, ¿no? Ha identificado el lugar, el problema que ha identificado porque es un problema. Pero creo que le falta un poquito, aterrizar en los conflictos, los derechos, digamos, ¿no? Ya tienes información sobre los derechos a la salud, incluso el tema de derechos de la Pachamama, de la naturaleza como tal que mencionas también, ¿no? Y a través de los alimentos también. Lo que faltaría un poquito identificar tal vez actores, ¿no? Ya hablaste de los gobiernos municipales, de la población urbana, tal vez los agricultores es otra población afectada, los consumidores de esos productos. No sé si hay organizaciones que ya están empezando alguna acción que podrías, digamos, enfocar y mencionar ahí. Y también, o sea, la alcaldía es, digamos, negligente o los gobiernos municipales o departamentales que no están actuando a pesar del atropello de los derechos, pero también los curtiembres, por ejemplo, podrían ser también como actor causante, digamos, ¿no? Entonces, es un poquito tratar de identificar quiénes son los que son parte de este problema para que realmente se pueda ir pensando también en soluciones, ¿no? O sea, eso también no es buscar culpables, ¿no? Como hablamos la última vez, al final es solo una identificación bien del problema para que realmente podemos ver cómo inventar soluciones también, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo ser proactivo en esto, en plantear posibles rutas de solución, ¿no? O sea, no lo vamos a solucionar en este diplomado, pero sí podemos encontrar algunas herramientas legales, herramientas prácticas que pueden ayudar a solucionar el conflicto como está, ¿no? Herramientas en el sentido de instrumentos de gestión, de normativas, esa va a ser un poco la tarea, ¿no? De buscar una opción de empezar a enfrentar esta problemática. Que te agradezco, Ever. Ya es siempre difícil ser el primero y lo has hecho muy tranquilo, muy bien y el tema está muy bien. Entonces, ya en tu texto también voy a leerlo y dar estas sugerencias más concretas, ¿no? Con alguna ya estaba revisando, pero mañana voy a tener harto trabajo porque había sido harto ustedes, ¿no? Pero vale, Vicente, voy a enviarte el trabajo, por favor, no está tan así como debería ser presentado. Vicente, por allá, favor, les rogaría eso, que me tome en ya, por cuenta. favor, Listo. hasta mañana Gracias, mediodía te agradecido. pediría eso entonces, ya, para que no tardará, Ya, ¿ya? listo, listo. Gracias. Ok, gracias, Evert. Dale. Ya, está bien. Continuamos entonces, por favor. El siguiente, Abraham Cartagena, ¿está en línea? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos los colegas. Hola, Abraham. ¿Tienes tu trabajo también ya? Puedes presentarnos así brevemente, 2, 3 minutos, tu Sí, sí, tema, la problemática. Por favor, sí. adelante entonces. Mi trabajo consiste, bueno, había un proyecto de reactivación del proyecto hidroeléctrico Chepete Bala, ¿no? Ese identificado en la población de San Buenaventura, provincia de Bella Iturralde, y también lo que es Rurrenabaque, que es una zona turística, ¿no? En este sector tenemos el Parque Nacional Madidi, ¿no? Entonces es ahí donde identificamos esta problemática que en un tiempo atrás. Disculpe que te interrumpo, también olvidé decir a Ever, si pueden encender sus cámaras, por favor, si tienen, ¿ya?
mejor para poder conocernos un poquito y vernos durante las presentaciones. Ya, un momento. Disculpa que te interrumpo, pero está bien. Sigue adelante, por favor. Bien, entonces, como lo venía diciendo, nosotros hemos identificado la problemática del problema, ¿no?, que tienen las comunidades, el pueblo de este lugar turístico que viene a ser Rurrenabaque, ¿no? En Rurrenabaque, por el tema de la reactivación del proyecto Chepete Bala. Un tiempo atrás, las poblaciones y los pobladores se levantaron por el tema de la consulta previa que tenía que realizar el gobierno a estos pueblos, 6 pueblos indígenas que habitan en la zona, ¿no?, que son el Mocetén, el Simán, el Ceja, el Eco, Tacana y que está ahí San José de Chupiamona. Entonces se paralizó este proyecto y se creía ya de que el gobierno iba a quedar ya paralizado este proyecto, pero en fecha 7 de septiembre, ¿no?, una revista, me pareció interesante, una revista Mongabay, que es un periodismo ambiental independiente en Latinoamérica, señala, dice, lo siguiente, de que el gobierno había dado otra vez, había reiniciado el proyecto hidroeléctrico Chepete Bala, donde ya se le ha dado inclusive hasta empresas, se ha convocado a las empresas, manifestaba a la empresa que el que toma la contratación es ENDE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y se lo había dado en una convocatoria a empresas de investigación geológica y geotécnica. ¿Qué era lo que preocupaba en este problema? En el contexto, dice, en el contexto del problema se quiere decir, se está vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, y en esto sí queremos decir firmemente, ¿no? Nosotros tenemos una postura firme en lo que viene a ser la protección de los parques nacionales que no se tocan, y también los espacios de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Entonces, manifiestan que en el contexto, la posible aprobación de estos proyectos de reactivación hidroeléctrica del Chepete Bala afectaría a 6 pueblos que están asentados entre la jurisdicción que viene a ser Rurrenabaque, jurisdicción de Vallivián, del departamento del Beni, y San Buenaventura, provincia Abel Iturralde, del departamento de La Paz. Es preocupante porque en el informe, como usted puede ver, licenciado ingeniero, le hemos enviado, dice que se afecta a estos 6 pueblos indígenas, además de, en caso de consolidarse el proyecto, todos estos pueblos deberían ser desplazados, ¿no? Porque por una posible inundación, porque eso afecta. Manifiestan ellos en los fundamentos de su defensa que no quieren que se realice el proyecto, además de que exigen que se haga la consulta previa conforme lo establece la Constitución, los tratados internacionales, la Organización del Trabajo también para la lucha de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Y dicen ellos, y recalca el informe, que además de desplazar a estos pueblos, además en el área existen 424 especies de flora, 201 especies de mamíferos terrestres y 652 especies de aves, y 483 especies de anfibios y reptiles, 515 especies de peces. O sea, el daño posible que se causaría. Además que recordemos que en esta parte de la región está el Parque Nacional Madidi, uno de los parques que tiene la mayor biodiversidad, ¿no?, de especies, flora, fauna y todo lo demás, y es declarado, ¿no?, como un parque nacional, y existiría este problema. ¿Qué es lo que yo observo en la problemática de este contexto? ¿Y cuáles son las posibles acciones que se deberían realizar? En el tema de que no se consulte, no se le haga la consulta previa a los pueblos indígenas originarios, ya afecta a un derecho fundamental, que es la preservación de las identidades culturales, el medio ambiente, ¿no?
Por ejemplo, la Constitución Política del Estado en Bolivia establece en el artículo 135, ¿no?, de la Constitución Política del Estado, la acción popular, que es una de las acciones de defensa, una de las acciones constitucionales, que señala: la acción popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, en este caso, el medio ambiente y otros de similares naturaleza reconocidos por la Constitución. Es un daño, ¿no? Aunque el gobierno lo ha declarado como un proyecto de prioridad para la reactivación económica, pero también están los derechos de los pueblos indígenas y los derechos también que tenemos todos los bolivianos al medio ambiente, ¿no? El artículo 136 señala que la acción popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista esta posible vulneración o amenaza a los derechos e intereses colectivos, y para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir. Podrá interponerse por cualquier persona a título individual en representación de una colectividad y con carácter previo, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y dice cuando por el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de estos actos. Y cualquier persona, ¿no? Porque se está afectando derechos e intereses colectivos. ¿Qué es lo que pasa también en esta parte de la región, ingeniero? Nosotros habíamos observado que a muchos balseros que buscan oro, la AJAM le da la autorización sin que la misma región o los pueblos, las comunidades tengan conocimiento que se le han dado. Vienen las balsas a sacar oro y lógicamente pues que hay una consecuencia para lo que viene a ser las cuencas, ¿no?, los ríos y la contaminación, y lógicamente no hay un estudio que avale que ellos no dañen. Entonces, ni la AJAN, ese es otro de los problemas que hay en la región, no solamente en esa parte, sino acá, también que en el lado de Ribera Alta, ¿no? Ahí yo veo el tema de las balsas por los ríos, que no sé cómo se realizan un control. Y a veces molesta porque lógicamente que ellos causan un problema, ¿no?, con la extracción o la búsqueda de oro, y nadie controla eso. No sé cómo la autoridad de la AJAN da esas cuadrículas mineras y afecta. Ni siquiera sabemos cómo, no se le consulta a nadie, ni al municipio, ni a las comunidades si están de acuerdo que ellos busquen o extraigan oro. Y no sabemos qué procedimientos ellos aplican. Puede ser contaminante, altamente contaminante para nuestros peces y qué clase de peces estamos comiendo, ¿no? Entonces, esa es la problemática identificada que me gustaría que me ayude a reforzarla para presentar el trabajo, y en eso consiste mi trabajo, más o menos esa es la idea que tenemos, ¿no? Yo creía que en este proyecto ya se iba a levantar, pero escuchando las noticias, las informaciones, me sorprendí cuando esta noticia dijo que el gobierno del presidente actual, de Luis Arce Catacora, había reactivado estos proyectos y se estaban contratando 2 empresas para que hagan el estudio. Entonces los pueblos dijo, nuevamente nos vamos a paralizar, nos vamos a parar y a bloquear, porque no puede ser que no se nos escuchen. No hay una consulta previa. Entonces su fundamento de ellos dicen es que no podemos hacer consulta previo porque no sabemos si el proyecto es viable o no. Una vez que identifiquemos que es viable, recién se viene la consulta previa. Pero usted sabe, como un tema político siempre hay un doble filo, ¿no? Entonces ese es el miedo de las comunidades, y como bien lo decía, afectan los derechos del medio ambiente, los tratados internacionales, la consulta previa, y hay acciones populares que yo creo que se deberían entablar para ver qué dice la justicia constitucional, ¿no? Si se lo paraliza o no, pero alguien lo tiene que activar porque es un derecho que nos afecta a nosotros y a nuestras futuras generaciones, porque qué clase de mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Gracias. Ya, gracias, Abraham, te voy a interrumpir ya porque ya medio largo, ¿no? Está interesante, y entiendo que ya estás, digamos, entrando en el tema, ya realmente tratando de comprenderlo bien. Y me parece interesante que incluso ya identificas una opción, ¿no? Como la acción popular, como una acción concreta que se podría asumir desde esas comunidades para poder garantizar el respeto a los derechos. Me parece muy bien también ese de darte cuenta como hay una serie de pasos oficiales y donde la consulta previa viene después del estudio de factibilidad según las normas o según el gobierno, pero igual ya hay una preocupación generalizada, digamos, allá
que se sienten ya atropellados los derechos, ¿no? Entonces ahí también creo que es también claro de dejar claro que, que debería ser la consulta previa libre e informada, ¿no? Y si no hay libertad o si no hay información adecuada, realmente no se puede hablar tampoco de una consulta previa cumplida, como mencionas en el tema del oro. Coincido contigo y me gustaría charlar más, pero sobre el tema de oro, ¿no? De la JAM que da los permisos así sin realmente una participación local. Pero te sugiero excluirle de este análisis, ¿no? O sea, o trabajar con Chepete Bala o trabajar netamente el tema de los cuadrantes de la minería, porque si vas a mezclar se vuelve más complicado y más largo, ¿no? Mira, ahorita solo de presentar el caso, ya yo dije 2, 3 minutos, creo que ya hablamos 15, ¿no? Entonces, es un tema complejo, ¿no? Esos grandes proyectos sí o sí son complejos porque la verdad viene con efectos arriba, arriba abajo, efectos en quién tiene el derecho todavía de navegar en este río o extraer los recursos, con atropello a diferentes derechos, porque es muy grande, ¿no? Y ahí está ese tema que si es una prioridad nacional por uno u otro motivo, que complica, ¿no? Entonces esto, si te deseo que realmente logras mantenerte en un evitar demasiado, ¿no? Que tengas ese cuidado. Pero vale, está bonito el tema. Sigo con siguiente persona, entonces con esta aclaración, por favor, le enciendan el micrófono y trate de ser más breve, ya unos 2, 3 minutos nomás, realmente muy resumido para que todos conozcan el caso que han seleccionado, la problemática, ¿no? Abraham también logró mencionar los actores involucrados, por ejemplo, y ya un poco más aterrizando en derechos, ¿no? A Rosemary Alegre le voy a pedir que por favor se presente. Muy buenas noches, doctor. Ya, si puedes encender tu cámara y de ahí te escuchamos un ratito. Adelante. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. El tema en mi caso que voy a desarrollar es respecto a vulneración de los derechos medioambientales a partir de actividades mineras en la comunidad indígena Leco, Santa Rosa, del municipio de Guanay y del departamento de La Paz. La comunidad indígena Leco Santa Rosa se encuentra ubicada en el municipio de Guanay, de provincia Laricaja, del departamento de La Paz. Y el pueblo indígena Leco ha habitado en la región de los valles interandinos, tales como los ríos Mapiri, Tipuani, y se ha caracterizado por el uso de los recursos provenientes de los ríos. Y la actividad minera del oro históricamente se ha sometido al municipio de Laricaja y siendo una de las principales fuentes de ingreso y empleo de los habitantes a causa del incremento del precio del oro. Y uno de los problemas y más evidentes son de la actividad minera es la transformación del paisaje natural, que ha determinado por socavar los sectores laterales del río Mapire, donde asentaban las viviendas de las familias y que también han caído a causa de este impacto negativo de la actividad minera. Y así también el movimiento material ha dado la conformación de fosas con alto riesgo, la inundación, el rebalse de época de lluvia, que ha causado accidentes, enfermedades en ese sector. Y como análisis, la empresa minera, y a previo acuerdo mutuo de los más comunarios, entraron de acuerdo a realizar trabajos minerías, vulnerando sus derechos reconocidos, la Constitución Política del Estado, la Ley 169 de la OIT
leyes internacionales, y a consecuencia de este impacto negativo en la calidad de suelo, biodiversidad y recursos forestales, ponen en riesgo el derecho a la vida y integridad personal, la salud, la alimentación. También los comunarios han sido impedido el acceso al agua potable, y es una fuente primordial y subsistencia para la vida de los seres humanos y animales, vegetales también. Y este pueblo solicita que se respete sus derechos a la actividad que se respete sus derechos. La actividad minera no respeta los derechos de los comunarios de ese sector. Y los derechos, el problema que se ha afectado de manera efectiva de acceso al agua, del medio ambiente, y en este sector se ha vulnerado los derechos del medio ambiente, como podemos mencionar en las leyes de la Constitución Política del Estado, en el artículo 30, y la ley del medio ambiente de la ley 1333, y también la ley 071, Derecho de la Madre Tierra, y la ley 300 del Marco de la Madre Tierra y de Desarrollo Integral para Vivir Bien. Y estas leyes son lo que garantizan los derechos de los indígenas de ese sector y el medio ambiente sano. Y también en este sector se vulneró los derechos del agua, el acceso al agua, que también puedo mencionar los artículos que se ha vulnerado en la Constitución Política del Estado, el artículo 16, 20, 33 y 373, 374. Es en cuanto que puedo mencionar todos estos artículos que se ha vulnerado. Y eso sería, licenciado. Ya, está muy bien. Se nota que hay varios abogados en el grupo, ¿no? O sea, ya conocen hasta los artículos de la Constitución y las leyes con mucho detalle. Que es posible mencionarle que no es 100% necesario entrar en tanto detalle, aunque claro, para las acciones legales es importante, pero tampoco hace falta que preparamos toda una acción legal ya completamente armado, ¿no? O sea, lo importante que identifican, digamos, que hay atropellos de derecho, cuáles son los principales, lo más importante ahí en términos generales, y lo que podría profundizar un poco tal vez Rosemary es un poquito más cómo se expresa ese conflicto localmente también, ¿no? O sea, el tema de los problemas has dado con mucho detalle y muy preocupante lo que pintas, esa figura con accidentes y todo, ya problemas de salud ya muy concretas, pero ¿qué expresiones hay desde las comunidades, digamos, ¿no? Si hay conflictos con los mineros, si hay demandas hacia el municipio, hacia el gobierno nacional, hacia la JAM, ¿qué iniciativas existen ahí a nivel local para empezar a cuestionar tal vez, ¿no? Y qué eficiente ha sido también hasta el momento, qué exitoso ha sido tal vez los reclamos o qué tan no exitoso, digamos, ¿no? Y ahí darles sugerencias en cómo podemos darles pautas para mejorar. Pero está bonito igual el caso. Creo que incluso que hay alguien más en este grupo que seleccionó el mismo caso. Me llegó, parece, otro trabajo práctico que también quiero aprovechar para aclarar que no necesariamente es un problema, ¿no? Hay que evitar que se copian, pero igual se podría enfocar de diferentes formas. Tal vez Rosemary le gusta hacer realmente una propuesta de acción legal y la arma bonito, y la otra persona más bien plantea otra posible solución, digamos, ¿no? Entonces, gente que no se copian, está todo bien. Hablando de copiar, igual he visto que varios ¿no? La información que utilizamos sale de algún lado, ¿no? Y muchas veces los noticieros son bastante útiles, porque incluso hay una noticia que muestra y aparte y coparte, digamos, contraparte, entonces puede ser muy útil. Y alguien ya lo anexó, digamos,
lo mencionó, si pueden, yo los recomiendo que vayan incluyendo sus citas, digamos, ¿no? De dónde han sacado la información. Puede ser con una simple pie de página, con copiar el enlace, puede ser con APA, un poco lo que te sientes más cómodo, ¿no? O sea, las citas APA pues, usan los científicos, digamos, ¿no? Pero es bueno mencionar como un anexito, una listita de dónde has sacado información, las fuentes bibliográficas, como una sugerencia para que puedan incluir. Y todo está bien, o sea, no hay problemas, incluso copias medio párrafo por allá, pero al final lo importante es empezar a generar algo propio, ¿no? Ahorita estamos todavía más en descripciones contextuales y cosas así, pero más adelante lo importante es darle su propio toque. No estoy hablando que Rosemary, por si acaso, no estoy hablando que ella ha sacado información de algún artículo, no creo, no conozco, pero he visto en algunos de los trabajos prácticos que se nota que están referidos a un artículo que yo por casualidad ya había leído, digamos, ¿no? Entonces, eso por favor que toman en cuenta también esta parte, más allá de la retroalimentación para Rosemary, que todos sepan que es bueno incluir las referencias bibliográficas y que no hay problema sacar información de textos secundarios, pero que al final el objetivo es darle ese toque propio, ¿no? Continuamos entonces, ya nuevamente se hizo algo largo, recién hemos pasado 3 presentaciones y ya casi vamos 1 hora, entonces realmente pido que seamos máximo 5 minutos, ¿ya? Sean más puntuales, está bien para esos primeros casos que lo conocemos un poco más y que tratamos realmente de decir tal y tal lugar, tal y tal problema, tal y tales actores y ya tal vez un poco tratando de aterrizar en posibles propuestas o los conflictos que se han dado, ¿no? Continuamos con la siguiente en mi lista, que es Susana Hurtado. ¿Se encuentra en nuestra sala? Temprano, ingeniero. Ahí está, Susana. Casi me he dormido. Ingeniero, ¿me puede, por favor, compartir pantalla para que se lo muestre así de relámpago mi trabajo? Creo que es Shirley que permite compartir pantalla, pero a ver, intenta apretar Share Screen a ver si se puede. Entonces ya vemos tu pantalla. Métala entonces con tu relámpago. Con mi relámpago. Ya. El caso que he tomado es el caso de la urbanización Urubó del municipio de Porongo. Ya. Aquí muestro uno de los grandes problemas que tiene esta urbanización, que es la utilización del único puente, Mario Foglianini, que está a punto de colapsar precisamente porque en horas pico es imposible la transitabilidad en este puente. Acá está la identificación del módulo y el trabajo, el contexto. El municipio de Porongo está muy cercano, a 18 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Es la segunda sesión municipal de la provincia de Andrés Ibáñez y aquí están sus datos. El problema ambiental es que se están creando urbanizaciones, aproximadamente 200, en las que están asentadas en un reservorio de agua dulce a la ciudad de Santa Cruz. Y precisamente por la calidad de tierra que tiene este municipio, que es eminentemente ganadero, se han hecho una tala indiscriminada de árboles para poder construir casas muy lujosas y muy caras. La baja fertilidad de la canción no se lo muestra a nadie. Es escarpada. Lo van a sacar tu ficha, vas a ver. Fuerte erosión eólica e hídrica. Eso tiene que estar guardado. Y sobre todo,
con la finalidad de hacer atractivo. Disculpa, Jesús, estás con tu micrófono abierto. Alguien ya, por favor, no interrumpir. Cuidado con eso. Ya, Susana, disculpa. Adelante. Con la finalidad de realizar jugosos negocios económicos en la venta de estas tierras para casas que son de muy alto valor económico, se ha construido y se siguen construyendo lagunas artificiales. Inclusive hay una que se llama Laguna Azul y tiene agua salada, es decir, queriendo imitar al mar. Todos estos trabajos están yendo a ahondar el problema de la contaminación del río Piraí, que ya este río trae problemas desde la provincia Manuel María Caballero, donde vienen prácticamente con aguas negras. Ya no existe fauna en este río. Los peces prácticamente han desaparecido y no es posible, como años antes, ir a darse unos baños porque el agua está extremadamente contaminada. En la zona del Urubó no hay agua potable, no hay servicio de alcantarillado y entonces los servicios que tienen son realizados individualmente por cada familia y esto contamina el agua dulce que tiene debajo y que es la fuente actual que tiene Zahuapaz para nutrir de agua a Santa Cruz. Entonces, al predominar los sistemas de pozo ciego, el tratamiento de las aguas no existe y va directamente al acuífero de agua subterránea, que es hasta el momento uno de los reservorios más grandes que tiene Latinoamérica. En el análisis del conflicto se ve, por ejemplo, de que de casi 200 urbanizaciones solo se han extendido 13 licencias ambientales y el resto está totalmente ilegal. Cuando se ha tratado el problema a nivel de la gobernación, la excusa está en que no tienen la capacidad de personal para poder hacer el control y por lo tanto se está dejando al libre albedrío la tramitación en el municipio de Porongo de las licencias ambientales o de los permisos de construcción. Hace aproximadamente 5 meses atrás hubo una inundación en el que ya se vieron los efectos negativos de esta situación y las casas más lujosas se vieron inundadas hasta con 1,20 m de agua. El problema de la ficha ambiental solamente la están obteniendo los que detentan el poder económico y de posibles relaciones a niveles altos, por lo tanto se está viendo de que hay una violación al reglamento de la ley 1333 y sobre todo, si aquí se observa, la construcción de estas lagunas para que sean más apetecibles por la gente para comprar estos terrenos, está haciendo posible que la zona esté quedando desierta, porque los árboles han sido talados en la mayoría de lo que ocurre en esta parte sur-oeste, haciendo de que el peligro no solamente sea el de inundación, sino también el de contaminación del río Piraí. Eso es todo, ingeniero. Ok, muy bien. Elsa, por si acaso estás con micrófono abierto también. Las condiciones más distinguidas. Elsa, ¿escuchas? Sí. Ahí Elsa está con el micrófono abierto. Cuidado con eso, por favor, ya que interrumpa las presentaciones. Perdón, ya le voy a apagar.
Cuidado con eso porque está bien que están, ya escuché que están analizando su caso. Ahora, doña Susana, está muy lindo su trabajo, muy completo, ya mucha claridad, incluso con datos de fichas ambientales y todo eso. Se nota que no es la primera vez que piensa en eso, digamos, ¿no? Que se ya viene trabajando con ese tema. Usted era que le anexó también su artículo, la noticia, ¿no? Y eso Sí. me agrada porque realmente muestra también una fuente de información, pero no es su única fuente, entiendo. Entonces es bueno que ya vaya combinando. Y adelante, ese es un caso interesante. Me gusta que tenemos diferentes casos, ¿no? De diferentes contextos, más rural, más urbano, cosas muy grandes como Chepete Vale, pero también casos más específicos como una comunidad afectada por la minería o un municipio. Entonces, es muy bueno así. Esta diversidad lo da más riqueza y nos va a poder intercambiar bonito. Ya, y fue más o menos relámpago ya todavía da para que seamos más rápidos todavía, pero útil también la presentacióncita, pero tampoco era tan necesario, ¿no? Está bueno. Entonces, pasamos a la siguiente persona, por favor, a Gualberto. Muchas gracias. Gualberto Céspedes. ¿Se encuentra en el Zoom? Buenas noches, Inge, sí, me encuentro. Ya. ¿Puedes compartir con nosotros también tu caso, una explicación bien relámpago ya? Inge, buenas noches, compañeros. Básicamente es un problema muy similar a lo que dijo la otra compañera, pero más que todo de mí está más basado a lo que es los desmontes ilegales, el aprovechamiento ilegal, que está ubicado en una de las varias comunidades que prácticamente he visitado personalmente, casi en la parte amazónica del departamento de La Paz. ¿Podrías encender tu cámara mientras que hablas para que te veamos todos? Por favor. Ya, un ratito. No sé si ahora sí ya está. Sí, gracias. Adelante. Entonces, de desmontes ilegales, ¿dónde decías? Prácticamente está el tema del aprovechamiento ilegal de lo que es el oro, pero al sacar el oro, necesariamente se tiran la cobertura vegetal, la madera que existe en el lugar, concretamente en el municipio Mapiri y colindancia con varias comunidades, ¿no? Que son la comunidad Michiplaya, Taipiplaya, incluso anteriormente había un fuerte conflicto en el tema de avasallamiento entre comunidades, ¿no? Comunidades indígenas que prácticamente van de otras fuentes a aprovechar este oro, ¿no? Por la alza subida de lo que es del precio del oro. Entonces, en mi caso de estudio está ubicado en el departamento de La Paz, en el municipio de Larecaja, en unas 3 comunidades básicamente identificados. Dentro del municipio de Mapiri y municipio de Santa Rosa de Mapiri, con el tema de aprovechamiento ilegal del oro, pero más concretamente el mío está basado en lo que son los desmontes y aprovechamiento ilegal de madera valiosa que hoy en día está saliendo sin ninguna autorización de la ABT, ¿no? Las especies más importantes que están saliendo son pues roble, cedro, mara y una infinidad más de especies que están saliendo. Entonces, lo que va a ubicar el contexto, ¿no?, actual de lo que se está suscitando en estos lugares, ¿no?, en cuanto a la vulneración de los derechos de los indígenas. Más allá de lo que ya tienen autorizados la JAN, todo aquello, pero lamentablemente ellos autorizan cuadrículas sin ningún tipo de inspección, ni siquiera no se fijan los servidumbres ecológicas, no se fijan los fuentes de agua, ojos de agua, que prácticamente los comunidades indígenas viven de ello, ¿no? Sin ningún tipo de consulta previa, ¿no? Como se dice. Ok. Ya, está interesante. El tema de desmontes, cuando tumban el monte para sacar minería, también aprovechan la madera. Aprovechan, extraen la madera ilegalmente, ¿no? Ah, ya. Y están Que tumban ahí para liberar el espacio, digamos, ¿no?
Exactamente. Ok, ya interesante. Y realmente otro ejemplo claro del desastre, que es esta ley minera que realmente no permite esta consulta previa, esta participación de las partes afectadas, ¿no? Entonces, interesante caso, similar a lo que hemos escuchado en otro lado, pero en otro contexto, con otra figura. Me gusta que dices, más me voy a enfocar en el tema de los desmontes como tal. Me parece bien, ¿no? Así aterrizar en algo bastante específico para evitar que te complicas mucho en querer analizar todo, ¿no? Lo difícil de esa tarea es eso, ¿no? Cómo asegurar que no se vuelva un doctorado de tremendo documento grande. Pues hay que ser puntual y tratar de evitar, ¿no? Como decíamos cuando Abraham hablaba, que empezaba a hablar del oro, está muy vinculado al tema del chepete también, pero uno de los dos, digamos, nomás, ¿no? Entonces, en tu caso, bien, seguimos. Te agradezco y paso la palabra a Daniel Monzón Huiza, que es el siguiente en mi lista. ¿Está en línea, Daniel? A ver, tengo un listito aquí. Está aquí conectado, ¿no? Ok, perfecto. Buenas noches, Te pido que ingeniero. enciendas tu cámara para que te vemos y te escuchamos mientras que explicas así, brevecito nomás como hizo ahorita Gualberto, por favor, ¿ya? Ok, sí, está bien. Ya. A ver, ¿dónde está la hojita? Y ahora sí me van a poder ver. A ver. Muy Buenas bien, noches. vemos, adelante. Bueno, el tema que escogí es sobre la problemática de incendios en la comunidad de Rafael del municipio de Roboré. Este se encuentra al noreste de la ciudad de Santa Cruz. Bueno, ese es el contexto, resumidito. La problemática ambiental es en sí un segundo semestre, bueno, en el segundo semestre de 2019 en la Chiquitanía boliviana fue devastada por lo que es las llamas de los incendios, con una gran magnitud, se podría decir, ¿no? Que alcanzaron un espacio que fueron quemadas, una mayor cantidad registrados por los últimos años. Bueno, en este año de 2019, que ya pasó, se ha registrado una mayor cantidad por el hecho de que ha sido tema político y otros, ¿no? Se ve que los incendios anteriores fueron provocados, así como les dije, ¿no? Algunos de los pobladores señalan que empezó por la ribera de la carretera bioceánica del municipio de Carmen Rivera Torres. La gente está preocupada, en este caso de la ciudad de Roboré, bueno, estaba preocupada en su momento, ¿no? Porque vemos un estudio que se debería hacer es cómo era antes de los incendios y ahora cómo se encuentra. Porque vemos que antes bueno, la comunidad gozaba de agua, de insumos básicos que esos podrían agarrar, ¿no? En este caso. Y ahora, ¿qué falencias tiene en este caso? Podría ser el agua, que es fundamental para la comunidad y para todo ser humano, ¿no es cierto? Bueno, en sí la ingeniera ambiental Cecilia Tapia asegura que el principal daño que fue, más que todo, fue en los suelos, en la biomasa boscosa también, la biodiversidad que alberga lo que es la cobertura boscosa. Al hacer un estudio de la evaluación del impacto ambiental, nosotros también criticamos decir un impacto ambiental, pero no sabemos cómo se debe evaluar o calificar qué es lo que se debe hacer. Bueno, eso es lo que se plantea resolver, aunque el estudio de incendios es un tema de nunca acabar, es un tema que no tiene solución o no tiene alguna que pueda mitigar o eliminar ajá, por el hecho de los impactos ambientales que se puedan terminar, ¿no?
o el suelo, el aire o el agua, todo eso afecta en lo que es al conflicto. Bueno, en el análisis del conflicto, el conflicto principal fue más que todo por el agua que se ha dado por los incendios. Bueno, en los derechos de contradicciones están el artículo 342, 373 y 386, que el artículo 373 es con respecto al agua y el 342 se debe al Estado y la población de conservación de proteger el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, ¿no? Eso. Ok, Gracias. muchas gracias, Daniel. Me acuerdo que algo creo que me escribiste por WhatsApp también y me parece muy interesante este enfoque que Daniel le da, ¿no? O sea, ya va más allá del problema de los incendios como tal, que es sumamente complejo y todo eso, pero realmente a una parte específica de ese problema es el tema que cómo demostramos que se han afectado los derechos, ¿no? Por ejemplo, el acceso al agua o cuáles son esos impactos de los incendios a nivel local y que en realidad no tenemos tal vez las herramientas adecuadas para poder medirlo, ¿no? Es lo que yo entiendo de él, que cuánto bosque se ha perdido y qué significa eso en recursos, cómo eso afectó el suelo, la biodiversidad, el agua y cómo cuantificamos qué herramientas tenemos. El estudio de impacto ambiental que yo presenté en una de las anteriores clases, ¿este podría ser apto para esto? ¿Quién lo realice? ¿Cómo se ejecuta? Entonces, realmente un tema que me parece muy interesante. A ver, ya estoy Ingeniero, curioso sobre los resultados que va a conseguir. ingeniero, quería opinar o argumentar a lo que estaba diciendo usted sobre respecto a cómo podemos evaluar, ¿no? A lo que se ha perdido y a lo que por los incendios. Bueno, generalmente se hace por una hectárea o una hectárea, se hace una evaluación de cuánto ha sido el bosque que se ha perdido, pero el bosque no es de la misma forma que puede ser en otras superficies, o sea, es diferente el suelo, el bosque en sí no son unos solos, es diferente, cosa que no es Sí, homogéneo, ¿no? sí, está bien. Me parece interesante este enfoque y ojalá que logres aterrizar realmente en identificar tal vez las herramientas que se utiliza o que se podría utilizar y como digo, me tiene curioso, ¿no? Porque es un problema muy real y no sé si ya existe una respuesta, digamos, ¿no? Entonces, si tu trabajo ayuda a aterrizar, a avanzar en esa dirección, buenísimo. Ya ese también un poco como retroalimentación en general. Ojalá, ¿no? Que logramos, o sea, hay que tratar de ser puntual en un problema muy puntual, también en términos de instrumentos que tenemos disponibles para atender esos temas y puede ser dar una respuesta muy concreta hacia el pueblo afectado, pero en este caso Daniel casi está hablando más de en un instrumento que requiere el Estado boliviano en términos más generales, digamos, para poder evaluar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, igual, es muy bien, muy interesante. Paso la palabra al siguiente, entonces. Gracias, Daniel. Siguiente sería Franz Reinaldo Baca. Asumo que está, a ver, veo la lista. Está en el Zoom. Por favor, Franz, si puedes encender tu micrófono y tu cámara para que te escuchamos. Se salió a cenar un rato, no sé. Pasamos nomás al siguiente, entonces, a Pablo César Virgüez. Franz o Paulo, ninguno de los dos. Creo que Pablo ni siquiera está en la sala, ¿no? Entonces, a Marco Chipana.
Igual me acuerdo que Muy me buena, mandó. ¿Estás allá, buena Marco? noche. Sí, buenas noches, ¿me ¿Dónde escuchas? estás con la bulla en Potosí, decías, no? No estás aquí cerca, pero hay mucha fiesta por todo lado. Ah, ya, ok, pensé que tal vez te iba a interrumpir No, tu explicación. Va, no. entonces, Ya. entonces, Muy buena noche. Muy buena noche por su intermedio a todos. Eh, lo voy a hacer presentación. Vamos a tocar eh, contaminación de la cuenca Machapocuata por aguas ácidas de la mina Colquechac. ¿No? En el tema de contexto, esta cuenca se encuentra en la provincia de Chayanta, entre los municipios San Pedro de Macha, Pocuata, Colquechaca, ¿no? Está en el departamento de Potosí ubicado. Estas dos pueblos indígenas como Hatungaillo, Macha, Pocuata se encuentran en el río en esa ribera de lo que es de la mina de Colquechaca, ¿no? Donde fue explotada por los españoles, época de Comibol, en estos tiempos por la cooperativa minera Colquechaca RL, ¿no? En este tema, contaminación de aguas ácidas de Colquechaca, ¿no? Afecta a lo que es la producción agrícola, ¿no? En tema de sus producción, tanto papa, haba, sus hortalizas, ¿no? Sus plantaciones de fruta como durazno, también está manzana, tuna y otros, ¿no? También en tema de lo que son plantas nativas también existen ¿no? Muchas, tanto medicinales y otros, ¿no? También en el tema de pecuario, en cuanto a sus animales, ¿no? Llegan a morir con enfermedades que no son conocidas, ¿no? Que nacen sus animalitos ya con algunas malformaciones, ¿no? Y también los animales silvestres también llegan a morir, ¿no? Hay algunos que existen en el lugar, ¿no? Como el zorro, como la vizcacha, todo eso, ¿no? También en algunas comunidades, ¿no? Dentro de este cuenca, llegan como les digo, les sirve de sustento humano, de consumo humano, ¿no? Entonces ellos también son afectados por esta contaminación de agua ácida. Además, el río se encuentra todo amarillento, todo el río, ¿no? Ahora, en cuanto al análisis del conflicto, como podemos identificar, lo que es la cooperativa minera Colquechaca RL sería causante, ¿no? Lo que es el contaminador. Entre las personas o las comunidades afectadas estarían comunidades La Palca, Churicala, Macha, Jonacona, Huancarán, Pocuata y otros a ellos más que están más abajo de ese río, ¿no? Que no lo he identificado, no la conozco muy bien ese sector de abajo. En cuanto también estarían involucrados por la disposición de la misma norma o de la misma constitución, estaría gobierno municipal de Colquechaca, que sería del sector del contaminante, que se beneficia con las regalías. Estaría gobierno autónomo departamental de Potosí, que también se beneficia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Minería y Metalurgia, Corporación Minera de Oliaco es Comibol, ¿no? En cuanto a las acciones que se podía seguir para el tema de reparación, rehabilitación, restauración, sería una acción ante el Tribunal Agroambiental para establecer la responsabilidad ambiental, ¿no? Ante estos actores. También después de eso se acomodaría lo que es acción popular ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
Y como último recurso se manejaría lo que son recursos ante las organizaciones internacionales como UNO o OEA por su comisión respectiva, ¿no? En cuanto a los derechos, estaría afectado lo que es el derecho al hábitat, derecho al agua, alimentación, a su identidad cultural, ¿no? Espiritual, prácticas, costumbres o cosmovisión, el vivir en un medio ambiente sano, con manejo, aprovechamiento adecuados de sus ecosistemas, ¿no? Y también estaría también la consulta previa, porque a ellos nunca le han preguntado sobre este aspecto, y un derecho al medio ambiente saludable, protegido, equilibrado, ¿no? Ahora, en tema de contradicción, el Estado, ¿no? Solo es su visión o visión es recaudar recursos, pero no ve, digamos, los efectos que podía causar esta extracción de minerales, ¿no? Para que podía existir una convivencia, paz social y vivir dentro del paradigma del vivir bien. Eso sería mi presentación docente. Gracias. Aló. Bien, ya, disculpa, no estaba viendo al mismo tiempo el WhatsApp, todavía sigue habiendo problemas que no lograron entrar, parece. Entonces ya alguien me estaba hablando ahí abajo. Está muy bien Marco, está bastante amplio ya, muy detallado, incluso con diversas acciones que se podría asumir, ya que estás identificando un poquito. Como sugerencia te sugiero aterrizar en una nomás, digamos, ¿no? Porque si quieres tanto hablar cómo se podría hacer ante el juzgado agroambiental, qué se podría hacer acción popular y acción internacional, se vuelve un documento muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu caso clave según vos? Y ¿no? ¿Cuáles son los argumentos fuertes y en dónde se podría enfocar como para darle una oportunidad real a esos compañeros allá que están siendo afectados por esta contaminación, para que realmente construyan casi un casito, ¿no? Un caso. Pero parece que hay varios que sí van a aterrizar nomás en una propuesta legal, ¿no? Como son muchos abogados también y que manejan bien todo ese tema. Podría ser, personalmente no soy experto en temas legales, pero voy a aprender harto de ustedes entonces. Y para los demás, o sea, no es obligatorio, ¿no? O sea, también puede ser, como decía el compañero ahorita, Daniel, que más bien quiere enfocar en esta, cómo monitoreamos, digamos, cómo cuantificamos los daños provocados o que analizamos más desde una óptica social, digamos, ¿no? O sea, está abierto eso ya según tus propias preferencias, pero está bonito, Marco, está Muy bien, interesante. lo voy a rectificarlo eso, querido docente. Ese para la próxima presentación, ¿no? El trabajo que ya has entregado, no te preocupes. Para la siguiente fase ya vamos aterrizando más y más y ahí se puede ir acomodando esto, ¿no? Así tratar de cada vez llegar a un tema más específico y una propuesta también más concreta de parte de ustedes, ¿no? Muy bien, gracias, docente, ingeniero. Muy bien, gracias a ti. Entonces, después de Marco, tengo aquí en mi lista a Juanito. Seguimos todavía con la lista. Estoy viendo, Juanito Félix, ¿está allá? Por favor, se va a ir conectando. Estoy viendo que toma un poquito más tiempo de lo que había esperado, pero igual pido a todos que traten de ser lo más puntual posible. Pero me parece bastante interesante, ¿no? De poder escuchar así todos esos diferentes casos y las similitudes y espero que también ayude a todos a reflexionar sobre su propio caso y realmente ir identificando, aterrizando, ¿no? Adelante, Juanito, ya veo tu presentación, ¿ya? Gracias. Buenas noches. Gracias por permitirme compartir esta diapositiva. Muy rapidito. Yo voy a explicar sobre un tema, un conflicto
en el Pilcomayo, de los pueblos indígenas Huenayec, Tapiete, un conflicto socioambiental del río Pilcomayo y una responsabilidad trinacional entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Está básicamente referido no a la contaminación minera, sino a que también es un factor que afecta a la actividad piscícola. Está relacionado a la actividad que desarrollan los Huenayec, que el sustento diario es el pescado, y su actividad comercial más importante también es la actividad pesquera. Así como para los pueblos indígenas de la Amazonía del Norte andino, la castaña cada año que llega, cuando no produce, no tiene ingresos. Y si está muy barato, tampoco tiene ingresos. Pero si hay algo que no ha permitido tener en abundancia la castaña, con seguridad que les va a afectar económicamente a todas las familias. Es eso lo que pasa con los pueblos indígenas Huenayec. Bien, en contexto, vamos a explicarle que el río Pilcomayo nace prácticamente a 5.500 metros sobre el nivel del mar y llega hasta la cuenca del Paraná, del Plata, el río Paraguay, desembocando al océano Atlántico, ¿no? Entonces, vamos a explicar el problema que ocurre en esta zona del Chaco tarijeño, Villamonte, donde están asentados en ambas riberas del río, los pueblos Huenayec y Tapiete. Lo que pasa es que es un río muy especial, un tanto parece endorreico. Tiene varias subcuencas y subcuencas, pero tiene harto sedimento que transporta 140 millones de toneladas al año, y eso hace que se vayan produciendo el atarquinamiento, que es una especie de que se van trancando ahí el río y se van desapareciendo este río y van haciéndose varias ramificaciones. Así como nació, va desapareciendo en la parte de Paraguay y Argentina. Entonces, pero también entre Paraguay y Argentina han implementado en esta zona un proyecto que se llama Pantaleón, el cual para hacer aprovechamiento de producción agrícola y pecuaria han dividido el río para ambos lados para hacer el aprovechamiento. Eso ha ocasionado de que el ciclo productivo piscícola y básicamente del sábalo, que es el pescado que más aprovechan los Huenayec, no puedan pasar hacia la parte de arriba, así como ocurre con los pescados salmón, la especie salmón, al que se puedan reproducir y de esa manera ser beneficiados. En ese sentido, los Huenayec históricamente han vivido en la caza del pescado, de la recolección, entonces, y también de su comercialización. Sin embargo, estas actividades, la canalización que han desarrollado tanto en Paraguay y en Argentina, ha afectado de que estos peces y toda la fauna hitícola se sienta afectada y no puedan subir aguas hacia arriba, porque no se producen las lagunas y bueno, se hacen varios canales de irrigación que se producen en esa zona. Con respecto al análisis de conflicto, los tres países han suscrito varios tratados internacionales, la Comisión Binacional, la Comisión Trinacional, también se ha constituido la Oficina Técnica Nacional del Río Pilcomayo y el Bermejo, donde se tratan integralmente estos problemas, tanto por la gestión de recursos hídricos como también las afectaciones que esto produce a los pueblos indígenas que se encuentran en la parte de Bolivia, como ocurre en Paraguay. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde se hacen las canalizaciones. Esto es Argentina, Paraguay, y aquí ese es el proyecto Pantaleón. Se han hecho canalizaciones para que se puedan beneficiar con las aguas ambos países. Entonces, lo que ha afectado enormemente a los Huenayec, ¿no? Con estas actividades. Y bien, estas son un poco las consecuencias. Hay una afectación a los derechos a la vida, a la existencia, a la salud, a la alimentación de estos pueblos, los derechos a la misma naturaleza, que se han sentido afectados por este tipo de actividades. Y peor aún cuando hay un poco de sequía, hay una disputa tremenda entre Paraguay y Argentina por el recurso agua para poder irrigar sus grandes extensiones de propiedades agrícolas y pecuarias que se han instalado a ambas riberas del río y además que son
transportar estas aguas. A pesar que el río Pilcomayo es inmenso, transporta gran cantidad de agua, pero más sedimento, estas aguas se van perdiendo en esa zona de Paraguay, en la cuenca baja, y bueno, y al hacer los canales, se van produciendo estos problemas con la fauna hitícola, pero además hay un problema de la contaminación por actividad minera, que más o menos 1.800 puntos, pero no es el objeto de análisis. El tema es cómo se sienten afectados los Huenayek, los pueblos indígenas Huenayek, con estos proyectos que se producen en otros países y por el cual es posible, es viable, a través de la Oficina Técnica Nacional, a la Comisión Trinacional, la Cancillería de Bolivia puede hacer la representación ante esos gobiernos a efecto de que esos proyectos no afecten el tema de la fauna hitícola que hay en la zona. Asimismo, si no, en todo caso no se dé solución a estos problemas, es posible también recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efecto de hacer valer estos derechos de los pueblos indígenas que son altamente vulnerables y que obviamente cada año viven de esta actividad, de la pesca. Muchas gracias, Rosa. Ay, yo estaba buscando mi micrófono. Está muy bien, Juanito. Interesante. Mira, un caso ya con otro enfoque, ¿no? Incluso problema internacional, que no es nada sencillo, pero con impactos drásticos, ¿no? Que mencionas allá en el pueblo Huenayek y una desigualdad tremenda, ¿no? Ellos frente a esas tremendas empresas internacionales que mueven ríos enteros, y ahí queriendo sobrevivir de tu pesca ya se vuelve muy complicado. Entonces me parece interesante que ya identificas ese rol de la Cancillería y los áreas que tiene. Y también me parece muy bien, o sea, de tratar de escribir más o menos una propuesta de acción legal desde el gobierno defendiendo esos derechos de los Huenayek, ¿no? Y cómo también esos indígenas mismos podrían participar en todo eso, ¿no? Que no sé, ese me parece una parte que tal vez podría complicar y confundirse un poquito con cómo podríamos garantizar ese que realmente va en la línea de lo que ellos perciben y demandan y necesitan y cómo hacerles partícipe de esta, aunque se llega a unos niveles extremos, complejos, donde ya ni quieren estar esos indígenas, ¿no ves? Entonces, a ver, pues, está bonito, también me interesa y está interesante y el avance, la aclaración, la presentación muy clara. Muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Seguimos. Disculpe, dale, Juanito. En el texto, por el tema de este, casi se ha hecho 2 páginas y media, pero por la carátula que lo puse. Entonces, es para... Y además la bibliografía que está ahí. Bien. No le he visto todavía, honestamente, tu texto, pero está bien que lo voy a tratar de revisar mañana y no se preocupe mucho si se hizo un poquito más amplio de lo esperado. Lo único que quiero evitar que se vayan escribiendo enormes doctorados, digamos, ¿no? Porque no hay ni tiempo para ustedes para escribirlo y para mí tampoco para leerlo. Me acuerdo del anterior diplomado y con 40 estudiantes eso realmente se vuelve pesado para mí. Pero a mí me parece también muy interesante esa diversidad de casos, uno aprende hartísimo y entonces eso también me parece lindo. Desde el anterior diplomado casi quería proponer que vamos a hacer un libro, digamos, había unos textos muy lindos, pero a ver, tal vez con la Gabriel se interesa, como todos los resumencitos ya, un solo libro, buenísimo sería. Pero está bonito el tema, ¿no? Otro enfoque es complejo, pero entiendo que lo manejas, digamos, ¿no? Entonces, vale. Entonces, la siguiente le voy a pedir a Gloria Romina Guzmán. Ya, probablemente la última ya para hoy día. ¿Se encuentra conectada? Sí, buenas noches, aquí estoy.
Entonces, directo nomás, Gloria, tú, igual si puedes ser puntual, mucho mejor. Tengo una presentación, pero son puras fotitos, solo para que entren en contexto. Sí, ayuda nomás. La verdad, los que no la había sugerido tanto, entonces no puedo reclamar los que no la prepararon, pero los que prepararon, los agradezco. Ayuda a entender. Sí, así es un poco menos aburrido. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, docente. Yo les voy a hablar acerca de los incendios forestales en el área de conservación e importancia ecológica de Ñemby-Guazú. Para empezar, voy a darles el contexto acerca del área. Ñemby-Guazú se encuentra en la autonomía indígena originario campesina de Charagua y Yambae, entre los parques nacionales de Otuquis y Caía del Gran Chaco. Como pueden ver, Caía del Gran Chaco es el que está marcado en azul y Otuquis es esa partecita verde, como la colita de Otuquis. Ñemby-Guazú tiene una extensión de más de 1,2 millones de hectáreas, siendo el área a nivel, ni siquiera municipal, pero al nivel de municipios, más extensa en el país, y también una de las áreas de conservación más grandes en el Chaco sudamericano. Predominantemente ocupa, se considera la conservación de bosque chaqueño y un total de más de 300 especies de aves, por lo menos 80 variedades de reptiles y anfibios también. Otra una de las importancias que tiene esta área de conservación es que es el área de distribución de miembros del pueblo ayoreo en aislamiento voluntario. Ya entrando a la problemática ambiental per se, a partir del año 2017, bueno, también continuando con el contexto, Ñemby-Guazú fue creada en abril del año 2019, pero el trabajo de consolidarla como un área de conservación empezó en el año 2005, donde vieron que el bosque estaba en muy buen estado de conservación y mediante más estudios determinaron que existían miembros no contactados o en aislamiento voluntario del pueblo ayoreo. El área de conservación a partir del año 2017 empezó a sufrir ciertos cambios en el uso de suelos que naturalmente tenía asignado Ñemby-Guazú. Para el Estado, Ñemby-Guazú era considerado como tierra fiscal disponible, pero para la autonomía de Charagüí y Yambae era considerada como un territorio ancestral, y también fue una de las razones de la creación del área de conservación. En 2017 empezaron a otorgar resoluciones de asentamiento. Estas fueron otorgadas por el INRA en favor de comunidades interculturales, entre las que destacan los grupos de Bartolina Sisa, entre otros, pero predominantemente eran estos grupos. A partir del año 2019 se empezaron a evidenciar indicios de desmontes y asentamientos humanos en el área. Es decir, ya una vez otorgadas las resoluciones de asentamiento, la gente empezó a habitar estos lugares. Fue en el mismo año, en el año 2019, que ocurrió el gran incendio en Ñemby-Guazú, llegándose a afectar
casi 700.000 hectáreas del área de norte a sur, casi prácticamente pasando a Paraguay. Asimismo, se presume que los incendios forestales en esta área sucedieron por la ocupación del territorio de estos grupos interculturales, porque los hechos coincidían demasiado bien. Es decir, antes, en años pasados, nunca había sucedido eso. Era un bosque prácticamente virgen y las estancias ganaderas ahí no practican tradicionalmente la quema del monte para producir. Y son como unas 4 estancias en toda el área. Y fue a partir de la otorgación de resoluciones de asentamiento que ocurrieron los incendios en el lugar, aparte de otras partes de Santa Cruz, ¿no? Ya conocemos el caso de Roboré, de Carmen Rivero Torres, etc. Como análisis del conflicto, entre los actores que se consideran parte del conflicto están las autoridades del gobierno autónomo indígena originario campesino de Charagüe y Yambae, quienes son los principales interesados en la conservación del bosque que alberga Ñembiguazú, en conjunto con una serie de ONGs que trabajan de la mano con Charagüe y Yambae para lograr este propósito. Entre estas se encuentran la SBDA, la BBF, CIPCA, Natura, Nativa, CEGIS, entre otros colaboradores más pequeños, pero estos son los más relevantes. También en conjunto con ellos, como interesados por velar el bienestar de los ayoreos en aislamiento voluntario, está la CANOP. Y como partícipes de este conflicto también, del otro lado se encuentran el INRA y la ABT, además de los miembros de comunidades interculturales que fueron beneficiadas por la otorgación de títulos de asentamiento en el área. También se los considera como los principales autores de los incendios forestales, y el INRA y la ABT como las entidades que dieron pie a que esto suceda. Y también, aparte de ser las encargadas de la otorgación de títulos, ellos, la ABT en particular, tiene que tratar el tema de fiscalización de los bosques en toda Bolivia, cosa que no se ve tanto en Ñembiguazú. La participación con los otros niveles del Estado no es evidente en esta área en particular. El GAIOC de Charagüe y Yambae, en conjunto con las ONG y la CANOP, lograron registrar asentamientos y contravenciones a las leyes que cometen los colonos sin ánimos de incitar a enfrentamientos directos. Durante todo el proceso se prioriza el diálogo entre las partes, es decir, entre los afectados, en este caso las autoridades de Charagüe y Yambae y los colonos del lugar. Como se puede ver, estas fotos de acá son reales, son fotografías que fueron tomadas por miembros de las ONGs que los colaboran y autoridades de Charagüe y Yambae. Como ven, hay partes del bosque que ya están sumamente intervenidas. En esta fotito de la izquierda inferior, era una comunidad que ya estaban empezando a perforar pozos de agua para prácticamente instalarse ahí, porque una de las condicionantes más importantes de habitar un lugar es el acceso al agua, ¿no? Y bueno, también caminos, y como ven ya también empiezan a delimitar sus comunidades, estas nuevas comunidades que se están formando en el lugar. Entre los derechos y
y contradicciones se pueden considerar una violación a los derechos de autodeterminación y soberanía de los gobiernos autónomos por parte del Estado. A través del INRA le otorga resoluciones de asentamiento a grupos interculturales en un territorio que es parte de una autonomía indígena, que decidió conservarlo para garantizar el bienestar de los ayoreos en aislamiento voluntario y la historia del pueblo guaraní, ya que ellos los consideran como un territorio ancestral. Obviamente hay problemas, hay otros problemas, pero yo lo quise concentrar en eso porque es algo que no toma tanto realce, pero en realidad es uno de los motivos más grandes por los cuales Ñemby Iguazú fue creado, fue para velar por el bienestar de los ayoreos en aislamiento voluntario que se encuentran en el área, y aparte de ser un territorio ancestral para el pueblo guaraní. Eso es básicamente mi tema, a grandes rasgos. Gloria, está muy bien, muy interesante también, un poquito más en línea con lo que yo también he presentado un poquito en las clases. Y un caso preocupante, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Con algunas contradicciones bastante fuertes, como incluso mencioné en algún momento, por un lado hay las comunidades locales y por otro lado está ABT Indra, digamos. En vez que el gobierno a través de sus instancias represente el que garantiza los derechos, es más bien casi actor que vulnera, ¿no? Y por lo menos cómplice, digamos, así como lo presentas, ¿no? Entonces me parece interesante también entender esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado a través de sus diversas instituciones y hasta dónde realmente es cómplice, es omisión de deberes no más, o realmente, como yo mostré, había hasta una propuesta del ABT, de complejo productivo que coincide más o menos con este Ñemby Iguazú y sin contemplar esta autodeterminación y todo lo que tú mencionas, ¿no? Entonces, parece interesante analizar esto, aunque complejo, ¿no? Difícil el tema y para poder entenderlo bien y claro, también son casos complejos en el sentido que también la gente que se está asentando allá de alguna manera tiene derechos también y qué tanto, cómo lo balanceamos todo eso, ¿no? Sí, justo, bueno, yo antes trabajaba prácticamente para el GAIOC de Charagua y Yambae, entonces conozco muy bien este tema, y hasta el día de hoy se podría decir que les colaboro en unas cosas, pero así sin ánimos de recibir ningún beneficio, más por la amistad que tengo con las autoridades. Y hasta el día de, bueno, lo que ellos hacen es moverse como decimos, a vuelta de correos. Ni bien aparece un problema, ellos actúan. En el caso del tema de los pozos de agua, por ejemplo, ellos no pueden, bueno, están obviamente trabajando en todo el tema legal para revertir estas resoluciones de asentamiento, pero eso va a tomar mucho tiempo. Entonces lo que ellos hacen es, ¿dónde está la licencia ambiental de su pozo de agua? Y la perforadora tiene permiso y se van por ahí. Entonces, incluso las empresas que ejecutan estos trabajos se asustan y lo dejan de hacer. Y bueno, es como un tira y afloje con estas comunidades. Y bueno, ellos tratan de hacerlo de la forma más pacífica y más diplomática posible, aunque es complicado y el INRA no les da las respuestas que ellos quieren escuchar o deben escuchar, ni reciben la atención necesaria a sus problemas, que es lamentable, pero logran cosas pequeñas a nada. Yo creo que hubo
ciertos avances en ese tema, pero es difícil. Es bastante complicado cuando no hay voluntad. Sí, muy bien. Y me parece muy lindo lo que mencionas, esas acciones como el tema de los pozos, ¿no? Porque realmente esas acciones legales, lo más grande que a veces surge y que también tal vez han tocado en los anteriores módulos, de pensar en una acción popular o pensar en otro. La justicia en Bolivia a veces es muy lento y muy complicado y mientras tanto, ¿qué haces, digamos, no? Porque el daño ambiental continúa. Entonces, ese trabajo práctico de acompañar y realmente dar soluciones concretas, ese es un poquito lo que busco, ¿no? O sea, realmente ponerse en su caso de esta gente, como tú has hecho, que dices que estás ahí acompañando, y tratar de darles pautas concretas de cómo puedes darle una solución y puede ser por allá, digamos, ¿no? O sea, ya pues, aunque se pueden asentar, pero le vamos a exigir que para cada paso que hacen, que cumplan a pie de la letra las normas vigentes y ya se van a dar cuenta que no es tan fácil y como dices, hasta las empresas perforadoras hasta se perciban que no está correcto lo que está pasando, que es demasiada ilegalidad, digamos, ¿no? Interesante, otro caso interesante y te deseo suerte con todo eso en el análisis, pero también el acompañamiento, porque cuesta, ¿no? Para esa gente muchas veces no hay tanto asesoramiento y son casos bien complejos, ¿no? Con actores grandes, poderosos que están también metidos y a ver, por hoy realmente ya se terminó, ¿no? Cada uno ha tomado un poquito más tiempo de lo que yo tenía previsto, es que es nomás difícil resumir. Mañana quiero continuar y voy a hacer otra lista. Sigo al azar nomás avanzando y más de mañana no quiero continuar, o sea, ojalá que les toca a los que están ahí listos, preparados. Y los últimos tal vez ya no pedimos presentaciones porque tengo otras clases que todavía quiero compartir con ustedes. Y va a haber otra oportunidad, ¿no? Para el segundo trabajo. Entonces, es importante que cada uno presente. Ya hemos visto varios casos. Entonces, mañana hacemos unos 5 nomás ya y con esto ya pasamos ya a otros temas, algunos ejemplos míos y otras clases que todavía quedaron pendientes. Y como digo, para la siguiente semana hay otros espacios para ya seguir profundizando, ¿no? Entonces, pero yo estoy bastante contento de lo que he escuchado. Espero que ustedes también, o sea, algunos están reclamando que está aburrido la clase, que hay que poner las fotitos y cada día casi se dormía. Pero yo realmente me parece diferentes enfoques. Entonces, yo espero que ustedes también varios la han percibido como bueno nomás la clase y de ver un poco al momento que vamos aterrizando con sugerencias más concretas de cómo atender esos casos y cómo dar pautas reales para poder ayudar a solucionarlas, yo creo que se va a volver aún más interesante que realmente comprendemos cómo apoyar, ¿no? Nuestro rol como, no solamente como profesional, pero realmente como un facilitador de desarrollo, un facilitador de solución de conflictos. Eso creo que es importante de llegar a eso, sobre todo en temas de los derechos indígenas, que son muchas veces casos de injusticia que requieren realmente, aunque va más allá que un trabajo práctico, un trabajo técnico, ¿no? Lo que hablábamos en anteriores clases, que se trata aquí de conciencia también. Y de ahí me imagino lo que Gloria dice, yo los acompaño más por amistad. Entonces es más por conciencia, digamos, ¿no? Yo muchas veces me encuentro en situaciones similares que uno está ahí asesorando, acompañando algunas actividades por amor a la patria, por amor a la justicia, por amor al medio ambiente y no porque realmente hay recursos entre medio, ¿no? Entonces,
con eso pues terminamos para hoy. Yo también necesito descansar. Me hice sacar las muelas el viernes y me duele mi boca ahorita. Peor que viernes, pero seguimos nomás. Ya, entonces espero que les haya gustado. Como digo, mañana unas presentaciones más. Todos los que se preparan, que los que faltaba entregar su trabajo, que por favor me entregan. He visto que hay varias justificaciones, pedidos que me han llegado por WhatsApp. Este lo voy a analizar uno por uno y los respondo. Y todos los trabajos prácticos, los textos, eso sí, los voy a revisar y los voy a retroalimentar a la brevedad, hasta jueves, digamos. Creo que voy a poder cumplir con todo para que sobre eso puedan incorporar la retroalimentación a sus trabajos, ¿no? Para seguir avanzando. ¿Ya? Eso sería entonces para hoy. Ya son 9 y... Entonces no sé si todavía alguien quiere comentar o preguntar algo antes de cerrar. Buenas noches, docente. Le habla Eduardo Cáceres. Ya, ¿qué Hola. dices? Tengo una duda, estimado docente. Mire, yo había enfocado mi trabajo ya en las anteriores también actividades o módulos relacionados a la violación del derecho a la consulta previa. Pero desde mi perspectiva, o según lo que nos ha indicado, al parecer mi tema más va enfocado al ámbito de la violación de un derecho fundamental. Entonces, creo que en este módulo lo que nos interesa es más, digamos, atacar al aspecto de la contaminación ambiental, ¿no es cierto, licenciado? O sea, el contexto de mi conflicto, por ejemplo, tiene que ver en el occidente de Oruro. En este sector, por ejemplo, lo que yo veo, digamos, el conflicto radica por la delimitación entre un municipio, ¿no? Pero eso más es legal. Entonces, usted, a lo que nos ha indicado, entiendo que lo que quiere es que enfoquemos algún aspecto de contaminación ambiental, ¿no es cierto? Sí, puedo mantener... no, mi módulo está relacionado a este tema. Puede ser cambio climático, puede ser contaminación, puede ser incendios, puede ser diverso, digamos, ¿no? Pero sí, el tema ambiental tiene que salir nomás, ¿no? Más que límites, digamos. Tal vez si los límites realmente están relacionados también a un recurso natural y de alguna manera la logras justificar, pero es bueno repensarle tal vez un poco. Ya, está bien, docente. Y bueno, a ver, voy a enfocar algún aspecto quizás relacionado con esto de la quema de los que se ha suscitado y bueno, ¿cuál es el efecto que se ha dado, por ejemplo, el cambio climático? Y acá, por ejemplo, en el occidente hemos sufrido nosotros cuestión de sequía, ¿no es cierto? Bueno, pues no ha habido lluvia y el ganado, bastante ganado ha fallecido o ha muerto entonces, en otro aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva tendría que enfocar, ¿no, licenciado? Por ejemplo, o sea, las altas temperaturas han hecho que, por ejemplo, las vigiñas, allá por el occidente, por el oriente, no sé cómo lo dicen esos, aquí la vigiña es un espacio que se cava en la tierra y de ahí brota agua, ¿no es cierto? Entonces, de ese agua es que el ganado camélido, el consumo de agua, pero a raíz de la elevación de la temperatura, digamos, y la escasez de lluvias, hace que se ha ido secando. Entonces, quizás ese aspecto estaba pensando tocarlo. Es interesante, aunque un poquito se vuelve complicado identificar el conflicto, ¿no? Porque hay puros víctimas allá en tu región y a quién lo cobras el problema, ¿no? Podría ser al Estado por permitir la deforestación y por eso las lluvias ya no llegan, incluso a nivel internacional, el cambio climático que provoca. Pero más bien el análisis podría ser interesante, ¿no? ¿A quién puedes acudir por este problema? Que sí es un problema real, que sí está afectando los derechos y el análisis en sí desde ya, pues, a dónde, qué puerta tocar, digamos, ¿no? Esa podría ser un interesante análisis igual. Y otro aspecto también que, por ejemplo, yo veía es
aspecto de que, digamos, los caminos en este sector son caminos de tierra nomás. Y bueno, cuando transitan los vehículos de ida y de ida y vuelta, generan polvo. Y este polvo contamina pues a la poca vegetación que se encuentra en el sector. Eso también quizás podríamos quizás tomar en cuenta, estimado docente. Sí, sí, o sea, al final cualquier problema ambiental para mí es bienvenido, ¿no? Y ahí depende un poco, preocupa un poquito que aún no has identificado y ah, puede ser, allá sí es un poquito más fácil identificar tal vez las responsabilidades o las causantes. Y a ver, no sé, Ya, tal vez igual, si tienes todavía dudas, mañana me escribes ahorita a mi WhatsApp y trato de responderte. ya, Pero, está bien, ¿ya? gracias. Voy a enfocar desde esa perspectiva. Muchas gracias. Ok, suerte entonces, Eduardo. ¿Alguna otra consulta más o cerramos ya? Nashira veo con la mano levantada. Adelante, Nashira, encender tu micrófono. Sigo viendo tu mano, pero no te escucho. Ah, no, parece en el chat que dice que no quiere tu micrófono. Ya, tal vez después nomás, entonces más es la pregunta de forma privada nomás a mi WhatsApp y te respondo por allá. Parece que tienes algún problema. Ya, ok, ya lo entendimos, entonces, está bien. Entonces con ese cerramos, ¿no? Sí, a mi WhatsApp personal nomás me mandas un mensajito de voz y eso también para todos los demás, o sea, la forma más fácil para consultarme, manda un mensajito de voz. Muchas veces estoy con otras actividades, me cuesta un poquito atender directo, pero al rato que tengo tiempo, escucho todo y trato de responder, ¿ya? Entonces, con eso cerramos para hoy. Muchas gracias y hasta mañana. Que descansan. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Mañana. Hasta mañana, Pasen dicen. buenas noches Hasta todos. mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, Luisa. Hasta mañana, docente. Hasta mañana, Hasta compañeros. mañana.